Con bajas temperaturas de mañana durante esta semana, les damos una cariñosa bienvenida a este culto de oración en este sábado 25 de abril del 2026. Con mucha alegría nos reunimos para alabar el nombre de Dios y alimentarnos espiritualmente con los mensajes de esperanza que entregamos a través de este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por este nuevo día que nos das. Gracias por cada hermano, cada amigo que esta mañana está conectado en este programa. Queremos pedir que tú seas con cada uno de ellos, que tu presencia se encuentre en cada hogar, en cada lugar. Padre amado, bendícenos y acompáñanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta mañana a Susi Tolosa, a Dina Álvarez, a Carmen Díez, a Carmen Hernández, a Alfredo Solar, Sandra Kessler y Luis Charrier, que nos han enviado sus saludos a través de nuestro canal. Y si alguno de ustedes que nos sintoniza desea estudiar la Biblia con nosotros, escríbanos a nuestro canal o a bien a nuestro email comunicaciones@iasdn.org y con gusto los pondremos en contacto con alguno de nuestros instructores bíblicos. Estudiar la palabra de Dios es una real bendición para nuestras vidas. Muy bien, cantemos y alabemos al Señor con estas estrofas de estos himnos. La vida
hayas listo encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve luz. Te hayas listo encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos
En un mundo de incontables creencias e incredulidad, donde las tradiciones antiguas se unen al escepticismo moderno, donde ciudades ruidosas y pueblos remotos hablan diferentes idiomas del alma, ¿cómo no conectamos de verdad con la gente para Jesús? La respuesta está donde la fe se une al contexto, donde la escritura habla de la cultura, donde la esperanza se convierte en una experiencia vivida. 6 Centro de Misión Global nos ayuda a comprender mejor y a compartir más efectivamente el mensaje adventista con personas de una visión del mundo muy diferente. Gente que no comparte nuestra creencia en la Biblia como el libro sagrado e inspirado. Los centros nos ayudan a llevar a las personas donde ellas están, con la verdad envuelta en comprensión. Los 6 centros de misión global se enfocan en nuestros mayores desafíos misioneros, las 3 ventanas de reenfoque misionero, la ventana 1040, la ventana post-cristiana y la ventana urbana. Cada centro comparte la misma base misionera, el método de Cristo. Este enfoque misionero integral requiere mezclarse con las personas, mostrar simpatía, suplir necesidades, ganar su confianza e invitarlas a seguir a Jesús. En un mundo complejo y fracturado, los centros de misión global sirven como talleres misioneros que producen nuevos recursos y mejoran métodos nuevos. Sigamos orando para que puedan traspasar las barreras culturales y la visión del mundo una por una. Usted puede apoyar su trabajo donando para Misión Global. Si desea saber más o descubrir formas de usar los recursos de estos centros en su propio ministerio, visite globalmissioncenters.org. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos juntos nuevamente por la voluntad de Dios para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4 para el 25 de abril del año 2026. El título de la lección es El rol de la Biblia. Sabes, en 1536, un hombre llamado William Tyndale fue ejecutado en Inglaterra. ¿Cuál había sido su crimen? No fue robo, no fue violencia, ni siquiera conspiración política. Su crimen en realidad había sido traducir la Biblia al inglés para que la gente común pudiera leerla. Antes de morir, atado al poste de ejecución, Tyndale pronunció una oración que quedó registrada en las paredes de la historia. Señor, por favor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Oh, querido, eran tiempos difíciles. La gente no podía tener una Biblia en casa sin correr el riesgo de ser presa o condenada a muerte. Ahora ya pasaron casi 5 siglos de la ejecución de ese valiente misionero. Hoy, millones de personas tienen acceso a la Biblia en su propio idioma. Tú puedes comprar una Biblia en cualquier librería, descargarla en tu celular o hasta escucharla en audio. Sin embargo, surge una pregunta trascendental, pero incómoda. En tiempos de tanta libertad, ¿qué lugar ocupa la Biblia? Pero espera, no en tu biblioteca, no en tu casa, sino en tu vida. Tal vez tengas varias Biblias en casa, pero ¿las abres? Tal vez sepas exactamente el lugar en tu casa donde están las Biblias, pero ¿las lees? Oh, mi amigo querido, la Biblia no es simplemente un libro antiguo, es la palabra viva de Dios y presenta la historia de un padre de amor
que te busca incansablemente. Es la voz del Creador hablándote a ti personalmente, que eres parte de su creación. Es el manual de felicidad que te enseña a vivir y alcanzar tus aspiraciones. Bueno, en el estudio de esta semana veremos 5 verdades sobre la palabra de Dios. Estas 5 verdades puedan transformar por completo tu experiencia espiritual. Veamos el primer subtítulo: el arma más poderosa. Sabes, la Biblia es el arma más poderosa que Dios ha puesto en tus manos. Es por eso que Satanás intenta alejarte de la Biblia, no necesariamente prohibiéndola como sucedía en los tiempos de Tyndale. Hoy el diablo utiliza estrategias más sutiles para que la Biblia pueda quedar olvidada e ignorada. Por ejemplo, las ocupaciones, el cansancio, las distracciones, la falta de tiempo. El enemigo sabe algo que nosotros muchas veces olvidamos. Una persona que ora y estudia la Biblia es una persona espiritualmente fuerte y él no quiere eso. Te quiere ver frágil, desnutrido espiritualmente, como una hoja seca que él pueda arrastrar con el viento de las tentaciones, pero el anhelo de Dios para ti es diferente. Y por eso observa lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, en este versículo Pablo describe a la Biblia como la espada del Espíritu. En los tiempos antiguos, la espada era símbolo de victoria. Quien usaba la espada con habilidad era un vencedor. Y hoy, si aprendes a usar la espada del Espíritu, que es la Biblia, con sabiduría, serás también un vencedor en cualquier aspecto de tu vida. Así que toma la espada del Espíritu en tus manos y enfrenta sin temor al enemigo. Ahora, por otro lado, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nuevamente vemos a la Biblia simbolizada por una espada, pero esta vez como una espada de 2 filos que penetra el corazón de la persona más dura. Te voy a contar una experiencia. El otro día encontré a un hombre que había sido ateo e incrédulo toda su vida. Estaba casado con una médica, miembro de la iglesia, y no entendía, en su capacidad de ver las cosas, no entendía cómo una mujer tan inteligente y culta como su esposa fuera capaz de creer, en la opinión de él, en esas tonterías de evangelio y de Biblia. Así que un día fue al estadio acompañando a su esposa para escuchar un sermón que yo iba a predicar allá. Pero él no fue simplemente porque quería escuchar la palabra de Dios. Él le dijo a su esposa: voy a llevar un cuaderno, un lapicero, voy a anotar todas las incoherencias de ese predicador, y cuando volvamos a casa, yo te voy a mostrar que él está equivocado y que tú eres una tonta creyendo en las palabras de un hombre que comete tantos errores. Él fue. Un año después me contó su historia. Dice: pastor, usted entró para predicar y yo estaba con mi cuaderno atento para anotar sus incoherencias. Pero de repente usted comenzó a describir mi vida como si me conociera. Dijo, entre otras cosas: hay noches que tú no puedes dormir atormentado por el peso de la culpa y ni siquiera sabes culpa de qué, porque aparentemente eres un buen ciudadano. Pastor, me llamó la atención, me concentré. Usted abrió la Biblia, sacó del texto bíblico ideas que yo estaba aplicando a mi vida en ese momento. Y cuando usted hizo un llamado para que las personas entreguen su vida a Cristo, de repente yo estaba adelante, llorando, entregando mi vida a Jesús.
Así es, mi querido amigo. La palabra de Dios es poderosa. Ese poder es visto a lo largo de las escrituras de muchas formas. Por ejemplo, la palabra de Dios creó el universo cuando no existía nada. Resucitó a Lázaro, que ya estaba en estado de descomposición. Ya no había esperanza de resurrección y Cristo lo resucitó. El poder de la palabra de Dios también se manifiesta en el desierto de la tentación cuando sostuvo a Jesús frente a las tentaciones del enemigo. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás. Simplemente dijo, escrito está. Esgrimió la palabra de Dios y el enemigo fue derrotado. Pero querido, escucha una cosa. Todo ese poder de la Biblia es inútil si dejas de abrirla y estudiarla. Porque si lo haces, si te olvidas de la Biblia, ocurre algo silencioso. Tu relación con Dios se debilita y poco a poco también se deterioran tus relaciones con las otras personas. Te vuelves más irritable, más impaciente, más estresado. No porque Dios se haya alejado de ti o te haya abandonado, sino porque tú dejaste de escuchar su voz. Ahora, vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de La autoridad de las Escrituras. Quiero que sepas una cosa, mi amigo querido. La Biblia no es simplemente un libro de inspiración. Es la autoridad espiritual para la vida. Pablo, en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, mira lo que dice, voy a leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto significa que la Biblia no es simplemente una exposición de ideas humanas. Es verdad que seres humanos escogidos por el Señor escribieron la Biblia, pero Dios habló a través de esas personas. Por eso la Biblia enseña, corrige, reprende e instruye en justicia. Pero sabes, hay un peligro. Cuando te acercas a la Biblia, existe el peligro de intentar usarla solo para confirmar lo que tú piensas. Y eso no te va a ayudar mucho. Por otro lado, tú puedes escoger solo 2 o 3 textos que te gustan e ignorar los otros textos que te desafían. Sin embargo, el propósito de la Biblia no es adaptarse a nosotros los seres humanos. El propósito de la Biblia es transformarnos y necesitamos ser humildes para permitir que la Biblia nos hable y para ser sensibles y obedientes a la voz de Dios. De otro modo, ¿qué beneficio tiene la Biblia? No puedes leer la Biblia solo con un propósito informativo y luego dejarla de lado. No. Debes tener en cuenta que cada vez que abres la Biblia, te vas a encontrar con Dios, el Dios que te muestra el camino. Y ese camino te lleva a la vida eterna. Y en esta tierra a la felicidad. Y felicidad no es ausencia de problemas. Felicidad es saber lidiar, saber administrar los problemas. Bueno, vamos ahora a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de La verdad bíblica. La verdad. Vivimos, sabes, en una época en la cual muchos dicen, cada persona tiene su propia verdad. Pero si cada uno tuviera su verdad, entonces la verdad dejaría de existir. Jesús dijo algo que parece radical, parece. ¿Qué dijo él? Yo soy la verdad. O sea, la verdad no es solo una idea, es una persona. Y esa persona verdad, que es Jesús, se revela en la palabra de Dios. El problema es que la cultura moderna a veces se siente ofendida con los valores y principios presentados por la palabra de Dios y prefiere alegar que cada uno tiene su propia verdad. Pero esto no es verdad.
Estos valores que se encuentran en la palabra de Dios no son simples reglas arbitrarias, son expresiones del carácter de Dios. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Y Santiago capítulo 1, versículo 17 afirma que en Él, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que valores como el amor, la justicia, la verdad, la fidelidad, la misericordia no cambian, porque proceden del ser mismo de Dios que no cambia. En otras palabras, si Dios es inmutable, los principios que reflejan su carácter también son inmutables. Esto diferencia la ética bíblica de los sistemas morales humanos que cambian con las culturas. En resumen, Dios es absoluto e inmutable y los valores bíblicos reflejan su carácter. Lo que procede de un ser absoluto también es absoluto. Las culturas cambian, pero el carácter de Dios no cambia. Por lo tanto, los principios morales derivados de su carácter permanecen. Los valores bíblicos son como las leyes de la gravedad. Las culturas pueden ignorarlas, negarlas, intentar redefinirlas, pero eso no cambia la realidad de la ley de la gravedad. Si alguien salta de un edificio, pues va a caer y se va a hacer pedazos en el suelo. De la misma manera, cuando una sociedad ignora principios como la verdad, la fidelidad o la justicia, las consecuencias terminan apareciendo más tarde o más temprano. La cultura cambia, las filosofías cambian, las modas también cambian, pero la verdad de Dios permanece. Pero, por otro lado, la Biblia no es un libro cerrado. Es una mina de verdad que sigue revelando tesoros a quienes la estudian con sinceridad. Cada generación necesita redescubrir la palabra de Dios, encontrar las verdades en la palabra de Dios, ver cómo la palabra de Dios describe la vida. Entonces nuestra cosmovisión no será apenas humana, pasajera, fruto de la cultura, sino será fruto del estudio de la palabra de Dios. Vamos ahora a la cuarta parte, bajo el subtítulo de los requerimientos divinos. Mira, leer la Biblia no es suficiente. La Biblia debe entrar en el corazón. David dijo en el Salmo 119, versículo 11, lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto significa que la palabra de Dios no fue dada solo para ser leída, no fue dada solo para ser colocada en la cabeza, fue dada para transformar la vida. Hebreos dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser. Es como un bisturí espiritual, revela las motivaciones, corrige las actitudes y trae vida al alma. En otra ocasión Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, así como nuestro cuerpo necesita alimento, el alma necesita la palabra de Dios. Jeremías, por su vez, dijo algo hermoso en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Mira, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Quiere decir que cuando el alma tiene hambre espiritual, la Biblia se convierte en alimento. Y cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tu vida es una vida de felicidad, aunque tengas dificultades. Bueno, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio hablando de la condición del corazón. Y aquí veremos que la manera en que recibimos la Biblia depende del estado de nuestro corazón.
Pablo explica que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Quiere decir que si una persona abre la Biblia con orgullo, incredulidad, indiferencia, pues difícilmente va a escuchar la voz de Dios. Pero si abres la Biblia con humildad, ahí va a suceder algo extraordinario. Dios comenzará a hablarte, no siempre con una voz audible, pero sí con una convicción, con claridad, con dirección. La Biblia no es solo un libro para ser estudiado, es un encuentro con Dios. Y cuando te acercas a la Biblia con fe, el Espíritu Santo ilumina tu mente. Jesús dijo en Juan 6:63 lo siguiente: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la Biblia es más que tinta sobre papel. Es la voz de Dios. Durante siglos, las personas arriesgaron su vida para preservar la Biblia. Hoy ya no tenemos que esconderla. Pero existe otro peligro. Ya no es prohibirla, ahora es ignorarla. Una Biblia cerrada no transforma vidas. Una Biblia abierta sí. Y tal vez, querido, hoy el Espíritu Santo te está recordando algo. Tal vez tu Biblia ha estado cerrada demasiado tiempo. Tal vez tu vida se volvió demasiado ocupada. Pero Dios te sigue hablando. Y su invitación es sencilla: vuelve a mi palabra. Oh, querido, haz de la Biblia tu alimento diario. Dedica tiempo a escuchar la voz de Dios. Porque si abres la Biblia con un corazón dispuesto, Dios abrirá tu vida a una transformación que ninguna otra cosa puede producir. Dios quiere que seas feliz. Y la única manera de guiarte es a través de su palabra. Así que vuelve tu vida y tus ojos a la palabra de Dios. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Qué lindo, niños, estar nuevamente un sábado con ustedes. Está haciendo frío, sí, ya estamos un nuevo sábado aquí. Espero que todos estén bien. Y si alguno enfermito, cuídese, tome mucha agua porque es lo mejor para no enfermarse tanto. Bueno, ¿qué tenemos para la historia de hoy? Vamos a ver este largo viaje del pueblo de Israel y nuestro versículo está en Isaías 43:2. Dice 43:2: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Oh, ¿ustedes se acuerdan cuando pasaron la primera vez el pueblo de Israel ¿por dónde? Por mucha agua. ¿Cuál era ese paso? Era el paso del Mar Rojo. Y ya había pasado mucho tiempo. Moisés ya también no estaba con ellos. Moisés había muerto, ¿no es cierto? Para los que no se acuerdan, entonces
Después que Moisés murió, ellos estaban cerca de cruzar ¿para dónde? Para la ciudad de Jericó, para comenzar a tomar posición del Canaán. Pero este río era grande, era profundo, y toda la gente miraba y decía, ¿cómo vamos a cruzar esto? Claro, algunos de ellos no habían vivido la experiencia que habían vivido sus parientes antepasados al cruzar el Mar Rojo. Esta era otra experiencia. Sí, pero Dios tenía un plan. Le dijo a Josué cómo hacer este cruce. Se prepararon los sacerdotes y los sacerdotes se organizaron y tenían que ser los primeros en cruzar. Mira, estaban todos expectantes, mirando cómo iba a ser esto, porque el río era profundo. Cuando los sacerdotes venían caminando hacia la orilla y los primeros sacerdotes pusieron el pie en el agua comenzó a detenerse. Fluyó el agua, se secó, pero esta agua que venía desde arriba, río arriba, que comenzó a detenerse y se comenzó a formar una muralla alta, muy alta de agua. Los sacerdotes se pusieron en la mitad del río con esta muralla tan grande de agua y el pueblo de Israel pasaron todos por el lecho del río sin agua. ¡Qué maravilloso! ¡Qué expectante! ¿No es cierto? Porque acá no había agua y aquí estaba la muralla grande de agua. Era como Dios los cuidaba. Cuando terminó de pasar el último israelita, los sacerdotes comenzaron a caminar nuevamente hacia el término del cruce del río y cuando el último sacerdote pisó tierra seca, el río comenzó nuevamente a bajar y se quedó todo normal. ¡Qué milagro, niños! ¡Qué maravilloso es Dios cuando quiere entregarnos lo mejor! Ellos no habían vivido, algunos no habían vivido esta experiencia, otros sí. Reconocieron que Dios era el que tenía poder. ¿Y ustedes creen que los que vivían al otro lado del río no vieron eso? También lo vieron esto maravilloso que Dios había hecho por este pueblo de Israel. Bueno, así es Dios, niños. Así es Dios con nosotros, que nos cuida y nos protege y siempre está a nuestro lado. Tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Y tenemos que estar agradecidos. ¿Podemos dar gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros? Oremos, niños, para dar gracias. Gracias, querido Dios, porque eres nuestro Padre eterno que está siempre cuidando de nosotros. Gracias por la semana y te pedimos que tú nos ayudes a seguir confiando en ti. Ayúdanos a ser fieles a todos, a los niños y a nosotros también los adultos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que tengan un lindo sábado. ¡Chao! El sexto día terminó, el sol se puso ya. Con mi familia canto a Jesús, mi amigo fiel. Ya dejamos todo listo, recemos.
En mi vida yo buscaba una fuente sin igual que saciara mis angustias. Era mi necesidad. Oh, aleluya, encontré lo que siempre yo busqué. Mi Jesús salvó mi alma con su sangre me limpió. Con mis fuerzas intentaba a mi vida rescatar. No sabía de la gracia de Jesús mi Salvador. Oh, aleluya, encontré lo que siempre yo busqué. Mi Jesús sanó mi alma con su sangre me limpió. En mi vida siento gozo, mi Jesús me encontró. Agua pura, pan de vida, eso es Cristo para mí. Aleluya, encontré a Jesús mi Salvador. Mi Jesús sanó mi vida con su sangre me limpió. Con su sangre me limpió. Con su sangre me limpió. Luego de esta linda interpretación del cuarteto Clarín del Rey, nos preparamos para recibir el pan de vida en esta hora. Les presentaremos el tema titulado Cuando la fe se desvanece, el que será presentado por el pastor Robert Costa.
Para algunos, la fe puede ser causa de frustración, es delicada y a veces intangible. Cuando tratamos de tocarla, desaparece. Resulta difícil definirla o explicarla. ¿Cómo podemos estar seguros que la tenemos? Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más estudiaremos este tema vital. María creía sinceramente en Dios. Parecía gozar de mucha fe. Otros miembros de la iglesia a la cual había comenzado a asistir admiraban su entusiasmo. Esta joven madre soltera estaba tratando de restaurar su vida y deseaba incluir a Dios en sus planes. Y Dios estaba llegando a ser una realidad para María. En tiempos buenos, todo el mundo parecía brillar con su presencia, pero también venían días malos. Y a veces Dios parecía muy distante y sus leyes muy severas. Cuando algunos de sus amigos la visitaban, María volvía a caer en sus hábitos antiguos. Deseaba compartir su fe, pero no podía hacerlo. María comenzó a asistir a la iglesia con cada vez menor frecuencia. Comenzó a evadir a sus amigos cristianos. La antigua vida la atraía con más fuerza. Vivir sin Dios o sin religión parecía ofrecerle más libertad. A veces la gente de la iglesia le parecía orgullosa e hipócrita. Y ahora las drogas, las fiestas que antes había practicado, le volvieron a parecer atractivas. Trató de mantener su fe en Cristo, no quería separarse de Él. Sin embargo, su relación con Él se fue debilitando. Otras cosas la presionaron para ponerlo a un lado. En realidad, María nunca dejó su fe, simplemente se le fue deslizando de las manos casi sin darse cuenta. Y en efecto, la fe puede escapársenos. Muchos de nosotros creemos que no importa cuál sea nuestro estilo de vida, nuestra fe todavía está en algún rincón de nuestra vida. Pensamos que podemos alimentarla por cuenta propia, a nuestro modo. Desafortunadamente, la fe es mucho más escurridiza de lo que nos imaginamos. Un día despertamos y ya no está allí. Tratamos de retenerla, pero no lo logramos. Me gustaría compartir contigo dos maneras de aferrarnos con firmeza a nuestra fe. Es normal que nuestra relación con Dios sufra el desgaste habitual que causan la tentación y el estrés. Y lo que necesitamos es una fe que pueda sobrevivir a todo eso. Hay algunas experiencias de los hijos de Israel del Antiguo Testamento que nos dan una buena ilustración de cómo desarrollar una fe tal. Es evidente que la vida devocional, la oración y el estudio de la Biblia son la clave para mantener nuestra fe. Nada sustituye esa relación individual con Cristo. Pero hoy deseo hablar de algunos otros recursos que fortalecen la fe, pero que a veces muy comúnmente lo pasamos por alto. Comenzaremos con el cruce de un río. Sucedió al final de una larga jornada. Después de su salida de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto del Sinaí durante 40 años. Por fin, ahora se encontraron al borde de la tierra prometida, Canaán. Pero el río se interponía. Podrían haberlo vadeado sin dificultad si no hubiera sido la temporada de lluvia, cuando el Jordán era caudaloso y profundo y permanecía así durante varias semanas. Así que los israelitas tuvieron que acampar en la ribera oriental. Habría sido fácil que se desanimaran porque venían de muy lejos y se habían demorado mucho tiempo en llegar allí. Y ahora, después de tantos años de dificultades, cuando estaban por alcanzar su meta, un torrente caudaloso les impedía avanzar. Y el líder de Israel, un hombre llamado Josué, había recibido este mensaje de Dios para su pueblo, y está en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios había revelado a Josué exactamente la forma como los israelitas cruzarían el Jordán. Era un plan muy extraño, pero Josué lo aceptó. Y le dio cuidadosas instrucciones a su pueblo sobre lo que debían hacer. Al día siguiente, todas las tribus de Israel se formaron en perfecta orden. Los sacerdotes iban al frente llevando en sus hombros el arca del pacto. Ese mueble sagrado simbolizaba la presencia de Dios con Israel y la entrega de ellos a Dios. Los sacerdotes y el pueblo comenzaron a marchar desde su campamento hacia el caudaloso Jordán.
Ahora bien, el plan que Dios tenía en su mente se encuentra registrado en Josué capítulo 3, versículos 10 y 13. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bueno, conforme a la columna de hebreos se acercaba más y más, el rugido del río se hacía más fuerte. No me sorprendería que algunos de ellos hubiesen preguntado, ¿cómo vamos a cruzarlo? Esto es una locura. Los israelitas habían crecido como nómadas en el desierto. Es difícil aprender a nadar en el desierto, ¿verdad? No les habrá resultado fácil acercarse al Jordán. También a los sacerdotes debe haberles resultado difícil balancearse sobre sus hombros esa arca de oro bien pesada al entrar en la corriente. Pero de alguna forma prosiguieron, guiados por el arca de Dios, y pisaron las aguas caudalosas. Ahora la Biblia describe lo que sucedió después. Josué capítulo 3, versículos 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad, fueron divididas y el pueblo pasó en la dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Oh, amigos, qué espectáculo. En medio de ese río que de pronto se secó, el arca de Dios, como un gran estandarte, guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Mientras la gente marchaba, Josué ordenó que se apilaran 12 piedras grandes en la ribera del Jordán, porque estas rocas serían un monumento del milagro que Dios había hecho por su pueblo. Y después que el último israelita pasó a salvo, sacaron el arca de la ribera del río. Y nos dice Josué capítulo 4, versículo 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Oh, Dios había calculado perfectamente todo, hasta el detalle. Tenía un propósito definido para ayudar a Israel a entrar a la tierra prometida en esa forma. Como dice Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Sí, Dios pudo actuar porque todo Israel avanzó por fe. No se sentaron en la orilla del Jordán a esperar que Dios hiciera un milagro, sino marcharon hacia Él para alcanzar su meta imposible. Tuvieron que dar ese primer paso en las aguas caudalosas antes que Dios les abriera un camino seco. Oh, amigos, qué espectáculo de fe y qué maravillosa respuesta de Dios. Veamos por un momento ciertos hechos del pasado. Como sabemos, los hijos de Israel no se habían distinguido por su fe. Durante sus años de peregrinaje en el desierto flaquearon grandemente, se quejaban de todas las dificultades, se apartaron de Dios, se fueron hacia los ídolos en casi todo momento de prueba. ¿Y qué fue lo que los hizo dar ese paso gigantesco de fe para cruzar el Jordán? Fue un impulso que Dios les dio. Algo les sucedió cuando se alinearon por grupos y tribus tras esos sacerdotes vestidos de ropajes ceremoniales que elevaban el arca de Dios. Esa gran multitud que se dirigía al Jordán bajo la orden divina presintió que Dios iba a actuar. Y la excitación se apoderó de las filas y el temor se desvaneció. Pienso que muy pocos de esos israelitas hubiesen pisado las aguas del caudaloso Jordán en forma individual.
no hubieran tenido la fe para lanzarse. Pero como grupo, dirigidos por Dios, avanzaron sin temor. Y hasta los israelitas más temerosos y débiles en la fe avanzaron impulsados por Dios, participando de una experiencia milagrosa que los fortaleció en su fe. Este es un aspecto de la fe que a veces pasamos por alto. Un grupo guiado por Dios afirma la fe de sus miembros. Por lo regular, pensamos en la fe como algo individual y tenemos razón. La confianza debe crecer en cada corazón y alimentarse en una relación personal con Cristo. Pero también está la influencia del cuerpo de Cristo, su iglesia, para ayudarnos en forma invalorable para desarrollar nuestra fe. Si avanzamos como un ejército, nuestra fe no resbalará. Por eso pienso que es muy importante pertenecer a un grupo de creyentes, ser parte de una congregación. Necesitamos esa influencia. Necesitamos unirnos tras algún símbolo visible de la presencia de Dios, tal como los hijos de Israel marcharon tras el arca. Esto sirve de apoyo a nuestra fe. Nos ayuda a asirnos con más firmeza de lo que creemos y nos capacita para participar de otras experiencias que afirman más nuestra fe. Bien, veamos de nuevo a los hijos de Israel, esta vez tomando impulso contra un objeto inmóvil. En la entrada a Canaán, una gran ciudad cerraba el paso de Israel. Era Jericó, la gran fortaleza de la idolatría, ubicada un poco al oeste del Jordán. En Jericó se concentraba todo lo más vil y degradante de la religión de Canaán. Dios había dicho a su pueblo que esos lugares debían destruirse completamente. Pero ¿cómo iba a poder hacerlo este grupo de hebreos nómadas del desierto? Se encontraban frente a una ciudad fortificada, repleta de expertos guerreros, y eran algunos gigantes. Josué estaba analizando la situación cuando de pronto se vio en presencia de Dios. Josué le preguntó con reverencia, ¿qué pide mi Señor a su siervo? Y el Señor le respondió con estas animadoras palabras, yo entrego en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Bueno, desde el punto de vista humano esto parecía imposible. Además, el método de ataque que Dios le propuso debe haber probado aún más la fe de Josué. Y lo encontramos en Josué capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Bueno, afortunadamente, Josué no dudó de estas extrañas instrucciones de Dios. Para entonces ya había aprendido a confiar sin reservas en la dirección divina. Una vez al día, durante 6 días, Israel marchó solemnemente alrededor de las paredes de Jericó. Josué ordenó a sus hombres, no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni salga palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Y os diga, gritad, entonces gritaréis. Esta era realmente una procesión religiosa. Imagínense, con una procesión religiosa ganar una guerra, conquistar una fortaleza con sacerdotes, trompetas y el arca, y con el coro de iglesias yendo adelante cantando. No se mencionan armas destructoras ni catapultas de flechas ardientes, solamente los símbolos de la religión hebrea. Y mientras la gente marchaba al pie de esas paredes gigantescas día tras día, deben haberse sentido un poco abochornados. Estoy seguro que los guerreros de Jericó desde las torres de sus fortalezas se burlaban, insultaban a la procesión de esos caminantes todos los días. Sin embargo, los israelitas se mantuvieron como en silencio. Su marcha ordenada expresaba confianza en lo que Dios haría. Permitía que su fe fuera visible. No amenazaban ni insultaban. Se escuchaba solo el sonido de las trompetas de los sacerdotes. El 7º día, los israelitas se levantaron al amanecer y formaron su
su procesión. Marcharon alrededor de la ciudad 7 veces y entonces los sacerdotes prorrumpieron con el sonido de sus trompetas. Josué les ordenó: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la gente gritó con todas sus fuerzas. La unión de sus voces hizo eco en esas inmensas paredes que se rajaron, partieron y cayeron. Los soldados de Israel se lanzaron al ataque en medio de las nubes de polvo y la ciudad quedó destruida. El ataque de Israel logró un triunfo total. Los dos poderosos factores fueron la disciplina y el grito de victoria. Si unos pocos soldados hebreos hubieran rodeado a Jericó, los muros no hubiesen caído. Tampoco unos cuantos gritos de entusiasmo lo hubiesen logrado. Dios quería que su pueblo se uniera en disciplina y en un gran grito. Y así fue como su fe se fortaleció, se hizo visible. Y al expresarla todos juntos, llegó a ser mayor que la suma de todas las partes individuales, ¿verdad? La fe expresada en conjunto es poderosa. Las voces unidas en alabanza dan fuerza. Es por eso que adoramos como grupo, para elevar un gran grito, para amplificar nuestra fe individual en Dios. La adoración privada es importante y esencial, pero no debemos descuidar la oportunidad de multiplicar nuestra fe unidos para animarnos unos a otros. Porque cuando elevamos con todo poder nuestra fe, esta no se podrá debilitar. Hace muchos años se desató un terrible incendio en un gran edificio. Muchas personas quedaron atrapadas en el último piso. Rostros aterrados miraban a los bomberos allá abajo. Trajeron escaleras, pero la más alta no llegaba hasta donde ellos estaban. Entonces los bomberos unieron varias escaleras y las colocaron entre las llamas hasta el último piso. Había solo un hombre entre los bomberos que tenía el valor y la fuerza de escalar esa altura. Mientras la multitud se congregaba, este hombre subió las escaleras y comenzó a bajar a la gente una por una. Después de haber rescatado la última persona, el bombero, habiendo bajado de la escalera, cayó al suelo sin aliento. Luego alguien vio un niñito que todavía estaba atrapado en el último piso. El jefe de bomberos corrió a donde estaba el agotado bombero y le suplicó: «Tienes que volver una vez más». El hombre estaba demasiado débil para moverse. «No puedo», susurró. «Ya no me quedan fuerzas». No había nadie más que lo hiciera. Por lo que el jefe le gritó: «Tienes que hacerlo. Queda un niño allá arriba». Lamentablemente, esa era la situación, pero había que hacerlo. Y lentamente el bombero se esforzó por levantarse y obligó a sus piernas que lo llevaran hacia arriba. Escaló 5 pisos, 6, de pronto se detuvo. Su pierna izquierda se balanceaba fuera de la escalera. Parecía que estaba por caerse hacia una muerte segura. Y el jefe de bomberos tomó su megáfono y se dirigió a todos los espectadores. Comiencen todos a animarlo. Grítenle palabras de apoyo. Díganle que no se desanime. Y de pronto revivió la multitud y comenzaron a gritar: «Vas bien, no te des por vencido, puedes hacerlo». Y el bombero comenzó a subir lentamente la escalera. La multitud seguía gritando aún más fuerte y sus voces se amplificaban hacia el cielo. El bombero llegó a la ventana y se dio vuelta. Ayudó al aterrado niño a subirse a sus espaldas y juntos comenzaron a descender. Centenares de voces gritaban palabras de ánimo hasta que finalmente los dos llegaron a salvo al suelo. Las simples voces de una multitud por lo regular no logran nada. Sin embargo, en pocos minutos una multitud se unió, animaron y gritaron a una voz y fueron parte de un milagro de valor. Amigo y amiga, espero que todos podamos elevar un clamor así en nuestras vidas. Necesitamos hacer visible y tangible nuestra fe. Juntos podemos exaltar nuestra creencia en Cristo y ver cómo se logran grandes cosas, tal como esa multitud animó al bombero con sus esfuerzos unidos. No tratemos de mantener nuestra fe viva en privado. Se necesita más que eso, un impulso, la energía de un grupo de creyentes que avanzan en el nombre de Cristo.
Hay disciplina y gozo cuando adoramos juntos en el cuerpo de la iglesia, donde hasta la fe más débil puede mover obstáculos inamovibles. Pertenezcamos a un grupo de creyentes, no porque creamos que son perfectos, sino para marchar unidos tras el arca de Dios, que es un símbolo visible de su presencia. Le hará mucho bien a nuestra fe. Así que unamos nuestras voces hoy en un fuerte clamor de triunfo y veamos cómo los muros se desploman. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro culto de hoy y agradecemos su sintonía y deseamos que el Señor les dé una linda nueva semana y una hermosa tarde de sábado. Un gran abrazo y será hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.